Muy buenas a todos y a todas, espero que estén muy bien para esta ayudantía. Vamos a ver hoy día un ejercicio relacionado mucho con lo que es la potencia aparente, activa y reactiva, que es de los temas que le tienen que dar más importancia después a lo que es redes 2 y máquinas eléctricas. Bueno, es un poco distinto porque nos dan una fuente que le entrega energía a tres cargas en paralelo, ¿ok? Y no sabemos de qué están o cómo son específicamente estas cargas, pero sí las potencias que consumen y sus factores de potencia, los FP que pueden ser adelantados o atrasados. No creo que algo así les aparezca en la prueba, pero ya les puede empezar a servir para tener una noción de cómo resolver estas cosas. Y bueno, lo primero es entender un poco lo que era el factor de potencia. Nosotros tenemos nuestro triángulo de potencia, que me quedó bastante feo. Este es S, esta es la potencia real o activa. Q es la potencia reactiva y el S es la potencia aparente. Y ya completamente, y cuando es de manera fasorial se le llama potencia compleja. Este ángulo, que es θ, es el ángulo entre el voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ok? Es el mismo ángulo que vamos a tener en nuestro triángulo de impedancias. Y dependiendo de hacia dónde apunte nuestra potencia reactiva, vamos a ver si es que si es que está adelantando o retrasado. Este era nuestro X, ¿ok? Es el mismo ángulo. Y el PF, el factor de potencia que es el que va adelantado o retrasado, es cuánta parte de nuestra potencia aparente es la que se va a nuestra potencia activa, que es la potencia que nos importa. Porque en los motores, en las líneas eléctricas, lo que nos interesa es cuánta eficiencia tiene, y eso se mide en potencia activa, ¿ok? Entonces el PF es simplemente el coseno de θ, que es lo mismo que el coseno del ángulo entre el voltaje menos el ángulo de la corriente. Ok, la verdad es que de acá pueden salir muchas relaciones matemáticas, muchas ecuaciones que puede ser un poco difícil memorizarlas. Pero yo creo que la base es ir extrayendo todo de el S, de que nuestra potencia reactiva, o sea, reactiva, nuestra potencia compleja, es lo mismo que una magnitud con el ángulo θ, que ya sabemos cuánto es nuestro ángulo. Y que a partir de esto nosotros podemos determinar lo que es P. La potencia activa, en nuestro caso, sería la magnitud de S por el coseno de θ, y que Q es la parte compleja, o sea, imaginaria. Entonces va a ser S por el seno de θ. Y a partir de aquí empezar a extraer cosas. Y bueno, voy a borrar esto. Era como una pequeña introducción. Y vamos a analizar cada carga, ¿ok? Este es como el método 1, porque hay otra forma que es analizarlo desde el punto de vista de las corrientes, que es un poco más complicado. Pero bueno, vámonos a la carga 1. Nos están diciendo que el FP es adelantado de 0.866. ¿Qué quiere decir el FP adelantado? Que la corriente adelanta al voltaje y por ende es una carga capacitiva. Entonces, el ángulo de la impedancia tiene que ser negativo, que va a ser el mismo ángulo nuestro de la potencia aparente. Si nos acordamos, el PF es el coseno de θ. Entonces, θ va a ser simplemente el coseno a la menos 1 de PF, que lo vamos a calcular ahora mismo. Yo voy a decir que θ es igual a coseno a la menos 1 de 0.866. Voy a poner en pausa para calcular el resultado. Y este nos da un ángulo de 30 grados, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos obtener? Nos están dando nuestra potencia activa, porque se mide en kilowatt,
¿ok? Y nosotros sabemos que la potencia activa se calcula como S por el coseno de nuestro ángulo, que en nuestro caso es 30. Y eso debe ser igual a 12 kilowatts. ¿Ok? Entonces podemos determinar que la magnitud de S1, lo vamos a llamar S1, este θ1, es igual a 12 kilowatts dividido en el coseno de 30, que en nuestro caso ya sabemos que el coseno de 30 es nuestro factor de potencia. Así que también voy a poner pausa. Y así obtenemos que la magnitud de nuestra potencia compleja, que a su vez es la potencia aparente, es de 13.857 volt ampere. Entonces ya podemos dejar nuestra potencia aparente, o mejor dicho, con potencia compleja, como S1 es igual a 13.857 ángulo menos 30. Yo me había equivocado. ¿Por qué? Porque les dije que este FP está adelantado. ¿Ok? Y esto en volt ampere. Ya con esto tenemos nuestro fasor de potencia aparente. Compleja, disculpen. ¿Y por qué estoy sacando las potencias complejas? Porque se cumple lo mismo que nosotros veíamos antes, que la potencia no tiene que ser constante en todos los circuitos. La suma de todas las potencias debe ser igual a 0. Entonces, la potencia que entrega la fuente debe ser igual a la potencia que absorbe cada carga. ¿Ok? Eso se va a mantener. Vámonos a la carga 2 y vamos a hacer el mismo análisis, pero un poco más rápido. Esto lo voy a dejar acá con un cuadrito. Y más que nada, sí, eso en verdad. Ya. Nuestro ángulo 2 está atrasado. Quiere decir que esta es una carga inductiva. Va a ser el coseno a la menos 1 de 0.85. Lo cual nos da 31.8 grados. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para calcular la magnitud de nuestra potencia compleja. Vamos a decir que S2 por el coseno de 31.8, que en nuestro caso es lo mismo que el factor de potencia, es igual a los 16 kilowatts. 16 kilowatts. Entonces, vamos a tener que S2 es igual a 18.824. 824. Entonces nuestro S2 de forma fasorial nos da 18.824 ángulo 31.8 positivo volt ampere. En resumen, cuando el ángulo está adelantado, o sea, cuando el PF está adelantado quiere decir que el ángulo es negativo, y cuando está atrasado es positivo. El primero es capacitivo y el otro inductivo. Vámonos a la carga 3. En este caso nos da un factor de potencia pésimo de 0.6. 0.6, no tiene unidad. Eso en general es muy malo porque quiere decir que gran parte de la potencia compleja se va a la potencia reactiva, que generalmente no es deseado. Pero bueno, vamos a tener que θ3 es igual al coseno a la menos 1 de 0.6, lo cual nos da 53.1 grados aproximadamente. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos están dando en este caso la potencia reactiva que consume, que son 20 kV ampere reactivo. Nunca se olviden, bar quiere decir que es potencia reactiva o la Q, ¿ok? Entonces ya no podemos ocupar el coseno del ángulo, sino que el seno del ángulo, ¿ok? Vamos a decir que S3 por el seno del ángulo que obtuvimos, que es 53.1 grados, debe ser igual a 20 kVA reactivo. Entonces vamos a tener que nuestro S3 es igual a 25.010. En verdad, ignórenme, 25.010. 25.010 volt ampere. Y si ya lo tenemos de forma fasorial, tenemos que S3 es igual a 25.010 ángulo 53.1 grados.
volt ampere. Y ya estamos casi listos, porque tenemos la potencia compleja que absorbe cada carga. Y la potencia que produce la fuente, que la vamos a llamar S, debe ser igual a esta potencia que consumen estas tres cargas, más S3. Entonces, si hacemos la suma, acuérdense de que si lo hacen por MATLAB tienen que pasarlo a rectangular primero y después pasarlo a polar. Yo lo voy a hacer de manera más directa, no voy a anotar la parte rectangular, así que voy a poner pausa y voy a hacer esta suma. Y bueno, nos da que la potencia que entrega la fuente o que consumen todas las cargas es de 48.000, me quedo feo, 48.774, ángulo 28.1 volt ampere. Esa es la potencia que está entregando nuestra fuente. Y otra relación que yo creo que es fundamental, que jamás deben olvidarse, yo creo que esta es la más importante de hecho, es que la potencia en un elemento es el voltaje por el conjugado de la corriente. ¿Ok? Entonces ya podemos hacer esta igualdad. Podemos decir que nuestra fuente, que es de 220 ángulo 0 por la corriente I0 que produce, conjugada, va a ser igual a 48.774 ángulo 28.1 grados. Si despejamos, nos va a quedar que el I0 conjugado es igual a 221 nomás, punto 7, ángulo 28.1. Y ya estamos casi listos, porque lo único que nos faltaría es despejar el I0, porque tenemos el I0 conjugado. Entonces lo único que afecta el conjugado, cuando tenemos en forma polar, es que le cambia el signo al ángulo, ¿ok? Entonces vamos a tener finalmente que nuestro I0 es igual a 221.7 ángulo menos 28.1 grados ampere. ¿Ok? Así que eso, esta es la primera forma de hacerlo. Voy a ver si es que me sale con la segunda. Así que eso. Bueno, ya lo hice por el tema de las corrientes y me llegué exactamente a lo mismo. Quizás sea un poco más complicado, espero que lo entiendan lo mejor posible. Si no, quédense con el método 1, ¿ok? En este método yo calculé directamente las corrientes que absorbe cada carga, ¿ok? Y para eso, primero yo obtuve los ángulos del mismo modo que lo hice antes, así que los dejé ahí tal cual. Después, nosotros sabemos que la potencia activa es igual al módulo de S por el coseno del ángulo, que en este caso es el factor de potencia. Y ese ángulo, o sea, esa magnitud de S, también se llama potencia aparente. Esto es lo mismo que decir la magnitud de la corriente por la magnitud del voltaje por el coseno de teta. ¿Ok? Es un cálculo más directo a la corriente. Entonces, vámonos a la carga 1. Nosotros vamos a tener que la magnitud de I1 por el voltaje, que aunque no lo crean lo conocemos, es 220, porque estamos con puras cargas en paralelo. Entonces vamos a tener por la magnitud, que es 220, por el coseno del ángulo, que en este caso es menos 30, nos debe dar, ¿cómo se llama esto? 12 kilowatts. Entonces vamos a despejar la magnitud primero de I1, que nos va a dar el valor de 62.98 amperes. Esto es la magnitud. Y ahora viene el tema del ángulo. ¿Cómo sabemos, cómo determinamos el fasor completo de la corriente? Entonces, nosotros tenemos que saber siempre que este ángulo de menos 30 es
el ángulo de la impedancia, el ángulo de la potencia, pero es también el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y por eso es que aparece el atraso o el adelanto. Y esos ángulos, en este caso, deben ser igual a menos 30. Y nosotros vamos a tener, para todo este ejercicio, que el ángulo del voltaje es 0, porque aparece marcado como 0. Si despejamos, vamos a obtener que el ángulo de la corriente, que en este caso es la corriente 1, es igual a 30. Y 1 es igual entonces a 62.98, ángulo 30 grados. Y aparte sí tiene sentido, porque el FP aparece adelantado. Nuestra corriente está adelantada al voltaje que nos dan, que nos entrega la fuente. Entonces, ya tenemos la primera corriente I1. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de cargas. Carga 2. La magnitud de la corriente 2 por el voltaje por el coseno del ángulo, que en este caso es 31.8, debe ser igual a la potencia activa. La potencia activa que nos dan era 16 kilowatts. Si despejamos, nos va a dar que la magnitud de I2 es igual a 85.56. Y la corriente ya en forma fasorial nos va a dar 85.56. Y el ángulo va a ser en este caso distinto al que tenemos acá. Va a ser menos 31.8. Se ocupan la misma relación de antes. Siempre acuérdense que ese ángulo es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ok? El ángulo del voltaje es 0. Entonces, para que se cumpla, el ángulo de la corriente tiene que ser negativo. Y aparte así nos da en atraso. Tiene sentido con lo que nos dice. Amperes. Ok. La carga 3. Vamos a hacer casi que lo mismo. Nos dan que la magnitud de corriente 3 por la magnitud de voltaje, pero ahora tiene que ser por el seno, porque nos están dando la potencia reactiva por el seno del ángulo que obtuvimos, que es 53.1, debe ser igual a 20 kV ampere reactivo. Entonces, nuestra magnitud de la corriente 3 es igual a 113.68 amperes. Y ya en forma fasorial nos da que el I3 es 113.68 con un ángulo de menos 53.1 amperes. ¿Ok? Y ahora, nosotros para determinar este I0 podríamos ocupar un LSK. Pero necesitamos esta corriente que la vamos a llamar IX. Donde podemos ver que IX es igual a I2 más I3. Esto se me quedó del ejercicio anterior. Y vamos a tener entonces que IX es igual a I2 más I3, lo cual nos da el valor de 195.88, ángulo menos 44, ¿verdad? Amperes. Y ya podemos obtener finalmente nuestro I0, que si se dan cuenta es igual a I1 más IX. Es igual a I1 más IX. Lo que implica que finalmente nuestro I0 nos va a dar lo mismo que teníamos antes, que es 221.69, ángulo menos 28.1 amperes. Y con eso ya estamos listos. Entonces ahí tienen que ver cuál es la forma que más les acomoda más. Si acá el problema de esta parte es que hay muchas fórmulas y tienen que tener cuidado con los signos, con el ángulo que les puede dejar la escoba. Pero eso, les recomiendo que vean la sección del Sadiku. Yo creo que es el mejor libro que lo explica. La quinta edición que está en el Drive.
aparece un cuadrito con todas las fórmulas de potencia compleja, aparente, la real, la reactiva, todo eso. Así que eso, les deseo lo mejor, ojalá que les haya gustado, cualquier duda no la piensen y me consultan nomás, así que les vaya muy bien, nos vemos.